¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales logró conformar RUNASUR. También estuvo presente la representación de Venezuela, Ecuador y Argentina. Los indígenas criticaron la conformación de RUNASUR y manifestaron que Evo Morales protagoniza un evento para lavarse la cara a nivel internacional. Evo Morales y representantes de otros países dieron una conferencia de prensa para comunicar las conclusiones de la conformación de RUNASUR, entre las que mencionaron de forma recurrente lo indígena y la madre tierra. Dijo claramente, se gesta un gran movimiento sudamericano RUNASUR con miras a una América plurinacional que tiene como meta unir a los pueblos indígenas, movimientos sociales. Somos hermanos que venimos de la madre tierra y volvemos de ella. Una organización internacional conformada por 4 países: Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Escuchemos la conferencia de prensa y luego continuamos. Van a brindar y autoridades van a brindar a continuación las conclusiones en esta conferencia de prensa. Hermano presidente Evo Morales tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Nuevamente saludar la presencia de la Comisión Técnica que gesta un gran movimiento sudamericano RUNASUR, con miras hacia una América plurinacional. 2 días de trabajo interesante, importante, grandes debates, y tener esta oportunidad para hacer conocer las conclusiones. Compañero Apolo Cachorro, de Argentina, va ahí con informar los lineamientos para RUNASUR. Hermano Cachorro. Gracias, compañero y hermano Evo. Estamos sumamente orgullosos desde Argentina, donde hemos venido una delegación integrada por 2 centrales sindicales, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma y la Asamblea de la CUNA, un representante de una veintena de organizaciones de Argentina, de nuestro país, que estamos promoviendo esta tarea extraordinaria de construir la RUNASUR, la UNASUR de los pueblos, y nos sentimos además sumamente orgullosos y apoyados por la presencia del embajador de nuestro país, el compañero Ariel Basteiro, a quien le agradecemos su apoyo. Hemos tomado la resolución a partir de aquí, la Comisión Técnica, de avanzar en la convocatoria y el contacto y la invitación con organizaciones sociales, sindicales, afrodescendientes y de pueblos originarios de el resto de los países de Sudamérica para ir construyendo el RUNASUR e ir preparando la convocatoria a una gran asamblea plurinacional de nuestros pueblos. Los lineamientos que vamos a proponer, los lineamientos generales del RUNASUR que proponemos son los siguientes: la lucha, la resistencia y la reivindicación de los pueblos y naciones indígenas originarias han sido permanentes en contra del Estado colonial y los Estados republicanos. Hoy el Abya Yala reclama el retorno del equilibrio de la vida. Ante este contexto emerge una responsabilidad generacional que debemos responder: América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Consolidar y articular la América plurinacional implica que los estados se reestructuren y cambien de paradigma, porque en la actualidad en nuestro continente solo tenemos 2 estados plurinacionales: Ecuador 2008 y Bolivia 2009. El resto aún permanece en el estatus
quo de la República que no ha dado respuestas a las necesidades básicas de los pueblos. Más aún, ha profundizado la crisis económica, social, cultural y sobre todo la crisis de vida. Sin duda, estamos enfrentando la mayor agresión cultural de la historia que viene del norte sobre los países del sur, similar a la que se vivió en el período colonial. Esta batalla que estamos librando como humanidad debe ser afrontada desde la ideología, la política y sobre todo desde la identidad cultural. Esta deuda histórica con los pueblos milenarios debe resolverse con la consolidación de una América plurinacional, y para ello se deberá transitar de los Estados-Nación República hacia los Estados plurinacionales. Ese transitar se garantizará solo a través de un mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes y los movimientos sociales que se denomina RUNASUR. La RUNASUR, como mecanismo de integración plurinacional, será un ente de defensa de la soberanía y dignidad de los pueblos ante el acecho del sistema capitalista que enraiza el individualismo, el antropocentrismo, el vivir mejor en desmedro de la madre tierra y la vida. Por lo tanto, la UNASUR de los pueblos debe constituirse en un fundamento base, defender el derecho de vida que para nuestros ancestros significa madre tierra. Defender el derecho de vida implica defender los recursos naturales de los pueblos. Por estas razones, UNASUR se declara anticolonialista porque promovemos procesos de descolonización regionales, generando procesos de emancipación e integración para relacionarnos sin subordinaciones o dominaciones hacia una América plurinacional como un territorio de paz, donde la plurinacionalidad, la identidad cultural y la lucha histórica de los pueblos son la base paradigmática. Antiimperialista, porque combatimos el fascismo y resistimos a la homogenización del sistema político del imperio que ha impedido que los gobiernos estén al servicio de sus pueblos y más bien estén serviles a los intereses económicos del norte en desmedro de la madre tierra y la humanidad. En contraposición, desde una América plurinacional, aspiramos a retornar al sistema comunitario que resguarda el derecho de vida para que emerja un espacio en base a la paridad y diversidad, complementariedad, equilibrio e integración de los pueblos. Y anticapitalista, porque nos rehusamos a continuar con el modelo económico neoliberal que depreda la madre tierra, monopoliza la producción agrícola, los servicios básicos y pretende ponerle precio a la vida. Ante ello, impulsamos desde el horizonte del vivir bien, buen vivir, el retorno continental a la economía comunitaria bajo el principio del equilibrio, la distribución y redistribución, cuidando la vida en complementariedad con la Pachamama. Complementaria, porque busca el equilibrio y la complementariedad entre los géneros para generar la fuerza de la paridad. Soberana, porque es un mecanismo de defensa para la toma del poder de los pueblos contra acciones injerencistas que atentan contra los procesos democráticos, y es soberana porque busca consolidar el Abya Yala como territorio de paz con justicia social, y articuladora porque desde la diplomacia de los pueblos RUNASUR tendrá mecanismos de integración y complementación con organizaciones y pueblos de otros continentes, sin descartar los mecanismos oficiales de los estados. Más aún, RUNASUR deberá tener mayor presencia e incidencia en la comunidad internacional para consolidar las alianzas de lucha de los pueblos indígenas y movimientos sociales hacia una América plurinacional. Bueno, muchas gracias. La hermana Lídice de Venezuela va a hacer conocer un manifiesto. Perdón, el compañero hermano presidente de CONAIE, Jaime Vargas,
que va a hacer conocer la estructura que se ha debatido en este evento internacional. Compañero, ahí. Muchas gracias, hermano Evo, hermanos de la mesa directiva, hermanos y hermanas de los medios de comunicación. Para nosotros es importante y un momento histórico hoy recuperar la unidad, trabajar por la recuperación de nuestra historia, de nuestras luchas, por la reivindicación de nuestros derechos. Quiero hacer conocer a toda la región y al mundo de cómo va a funcionar o cómo queda la estructura orgánica de RUNASUR. La propuesta doctrinal de los pueblos indígenas articulados con los movimientos sociales es América Plurinacional de los Pueblos para los pueblos, que implica un cambio estructural y paradigmático de los estados a través de las asambleas constituyentes originarias. RUNASUR, como mecanismo de integración plurinacional, deberá recuperar el paradigma ancestral comunitario para consolidar su estructura orgánica. Por lo tanto, la estructura de RUNASUR deberá responder una matriz basada en la diversidad para los movimientos sociales, el principio de paridad para los pueblos indígenas y los consejos, respetando la estructura de las organizaciones que se adhieran al mecanismo. Además, las organizaciones y designación de autoridades dentro de la estructura deberá responder a la lógica cíclica, es decir, que las responsabilidades y los roles de decisión son rotativos. Porque para el paradigma ancestral comunitario, la autoridad es un símbolo de servicio al pueblo y no de estatus de poder. Las decisiones de RUNASUR serán por consenso, entendiendo que es una forma de gestión ancestral, lo que implica dejar los procesos de votación donde se impone una mayoría a la minoría. Consejo de Representantes es la máxima autoridad del organismo. En esta estructura, la parte operativa queda Consejo Ejecutivo Operativo. Dentro de Consejo Ejecutivo Operativo quedan los siguientes consejos: Consejo del Sistema Político, Consejo Educativo, Consejo Jurídico y Consejo Económico. Consejo de Representantes es la máxima instancia de deliberación y decisión integrado por los representantes de las organizaciones sociales, pueblos indígenas, afrodescendientes de los diferentes países del continente. Consejo Ejecutivo de RUNASUR está compuesto por un secretario general y un directorio integrado por los representantes de los países miembros, que es el ente ejecutivo y operativo. Comisiones emergen del directorio en las áreas de educación o educativo, descolonización, salud, economía, comunicación y madre tierra. Según las necesidades podrán conformarse más comisiones. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Tiene la palabra hermana DDC de Venezuela para conocer un manifiesto con relación a la pandemia.
Muchas gracias, hermano Evo. Igualmente, Venezuela, desde el Instituto Simón Bolívar y las organizaciones y movimientos sociales de nuestro país, ratificamos nuestro firme apoyo e impulso a RUNASUR como mecanismo de integración de nuestros pueblos. Me permito leer la resolución 001-2021 denominada Defensa de la Vida y la Salud. La Comisión Técnica de RUNASUR, integrada por representantes de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, acompañados por Perú, reunidos en Villa Tunari, Cochabamba, resuelve que para garantizar la salud de los pueblos se debe acabar con la monopolización tecnológica y el lucro del conocimiento para derrotar a las enfermedades y garantizar la vida en armonía con la Madre Tierra. Ante esta crisis pandémica que sufre el mundo, los pueblos del sur solicitan la liberación de las patentes de la vacuna contra el COVID-19, con el fin de garantizar el libre acceso para todos los pueblos del mundo que lo requieran. Villa Tunari, 25 de abril de 2021. Bueno, muchas gracias, amigas, amigos de la prensa. Estamos acá como Bolivia, acompañado por las Bartolinas únicas de toda Bolivia, como también SIDO y otros sectores sociales que acompañan el día de ayer, especialmente las federaciones regionales del departamento de Cochabamba. RUNASUR tiene una meta. Primero, cómo unir a todos los movimientos sociales, sean indígenas, obreras, la clase media, magisterios, con profesionales intelectuales. Y la meta es cómo luchar para una verdadera liberación de toda América. América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Una América plurinacional no es compatible con capitalismo ni imperialismo. Es una profunda diferencia. Se respetaban muchas organizaciones unidas, a veces para defender la democracia, a veces para respaldar a gobiernos antiimperialistas. Todos tenemos que estar unidos para ir mucho más allá. No solamente a una simple defensa ni resistencia, sino como pueblos a la toma del poder, con nuestras formas de vivencia. Vivencia en armonía con la Madre Tierra, en la vida, porque somos hermanas y hermanos que venimos de la Tierra y volvimos a la Tierra. Y por eso manejamos fundamentalmente el término hermana y hermano. Y esa Tierra hay que defender. Es llamado planeta Tierra, Pachamama, Madre Tierra, y esa es una de las profundas diferencias que tenemos con el sistema capitalista. Somos pueblos, somos fuerzas sociales, tenemos metas, sueños, planes a mediano y largo plazo. Este movimiento viene después de algunas conversaciones con CONAI, especialmente del Ecuador, telefónicamente desde el año pasado, en Argentina, desde Argentina, muchos sectores sociales. Ya tuvimos un primer encuentro, ¿no?, en Cochabamba, y ahí nos han delegado a 4 países para gestar RUNASUR. Estamos empezando de Sudamérica y quiero aprovechar esta oportunidad. Aquí tenemos responsabilidad de los 4 países que conforman esta comisión técnica. Un trabajo ahora en otros países de Sudamérica. Sudamérica está compuesto por 12 países. Bolivia se hará cargo del Perú y el Paraguay. Argentina, Brasil y Uruguay, Ecuador de Colombia y Chile, Venezuela de Surinam y Guayana. Es trabajo de socialización e información y con organizaciones sociales, sea del campo como también de la ciudad, profesionales no profesionales, indígenas no indígenas, obreros, todos los sectores, pedir el acompañamiento intelectual de grandes defensores de la vida,
intelectuales, grandes defensores de la soberanía y dignidad. Todos apostar a que haya una América plurinacional. Es la meta que tenemos. Saludamos, repito nuevamente, hay tantas fuerzas sociales, Foro Social Mundial, Central Sindical Mundial. Tenemos que unirnos todos para tener América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Frente a esa inmoral doctrina Monroe, América para los americanos, ahora planteamos América de los pueblos para los pueblos. Esa es la profunda diferencia. Con seguridad, hermanas y hermanos que acompañan, estos resultados se cumplirán tarde o temprano. Los pueblos luchan por su liberación, luchamos por nuestra liberación. Es importante que las nuevas generaciones también asuman su responsabilidad de acompañar esta clase de planteamientos. Los dirigentes somos pasajeros, pero también aportamos algo en base a nuestra experiencia para continuar con las nuevas generaciones hasta liberar nuestra América antes de conocida como Apiayá. Finalmente, a nombre de Bolivia, agradecer la presencia y pedir disculpas si algunos errores. No siempre es sencillo organizar, como dirigentes sabemos, pero bien están las conclusiones. Oportunamente podremos conocer toda la estructura. Acá estamos resumiendo solamente los lineamientos, la estructura, algún manifiesto y el trabajo. Tenemos una serie de documentos. Y saludamos al compañero Fernando Banacuni y a la hermana Cecilia que estaba acompañando en la coordinación permanente. Este trabajo es producto de varias reuniones de carácter virtual. Eso va a continuar. Estas reuniones, una vez cuando podemos socializar en los 12 países de Sudamérica, una vez cuando hay un encuentro, la máxima instancia de la Asamblea Plurinacional de RUNASUR, la máxima instancia. Y a partir de eso, quién sabe, nos lancemos como una asamblea de toda América Latina y del Caribe, es el próximo paso. Pero inicialmente queremos consolidar esta parte de Sudamérica para que los movimientos sociales tengamos una UNASUR como había antes de los estados. Son oficiales, respetamos, esperamos que se pueda retomar por nuestros gobiernos, pero por nuestro lado, los movimientos sociales, vamos a ir con RUNASUR para la liberación de América. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Evo Morales y los otros representantes. Pero los indígenas criticaron en una conferencia de prensa la conformación de RUNASUR. Opinaron dos representantes indígenas de las tierras bajas. Ronnie Rivera, de la Nación Chiquitana, dijo que la teoría expuesta por Evo Morales no encaja en la práctica. Criticó que no incluyan a los pueblos indígenas de las tierras bajas, que presentó a su lado como trofeo a un supuesto representante de la CIDOC, pero nunca exhibió los símbolos del patujú. Para Rivera, la comisión habló de descolonización, a pesar de que en este tiempo lo que se ha hecho y se seguirá haciendo es una colonización interna. Habla del imperio, que hay que librarse de él. Si maneja los conceptos básicos de imperio es cuando impera algo. Y lo que hoy impera es lo dictatorial, el imperio de la corrupción y del narcotráfico. La ley no impera, es solo retórica, cuestionó. Lamentó que se hable de la madre tierra
y se impulse paralelamente el extractivismo desde la práctica y que se desnaturalice a los indígenas de tierras altas, instrumentalizándolos como movimientos sociales. Ni a sus mismos hermanos aymaras o quechuas los contempla como pueblo indígena, los mete como sectores sociales. Y si hablamos de ellos deberíamos respetar su naturaleza, son pueblo no sectores, los acarrea y los desnaturaliza, porque esa gente que viene a colonizar nuestras tierras bajas y a depredar nuestro territorio en el fondo pertenece a la nación aymara y quechua, pero nunca llegan acá. No son indígenas, sino campesinos interculturales, argumentó. Alex Vilca, el representante de la cultura uchupiamona y vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, ha sido y es uno de los más críticos sobre el trato que se le da al medio ambiente desde el tiempo de la gestión de Evo Morales. Según Vilca, RUNASUR es meramente socialismo del siglo XXI y entrar en eso para los pueblos indígenas es perder el horizonte. Ellos dicen que los únicos que lograron el propósito de la integración plurinacional son Ecuador y Bolivia. Dicen que por haber estado dominados por gobiernos neoliberales se han provocado una crisis social, económica y ambiental, que es la que vivimos ahora, pero descargan la responsabilidad sobre los gobiernos supuestamente neoliberales, pero no hablan absolutamente de lo que ellos ahondaron la crisis. Vilca aclaró que los pueblos indígenas precoloniales no responden a sistemas políticos tradicionales denominados de derecha, centro o izquierda, los cuales en los hechos responden a la lógica capitalista que tiene sus bases en el extractivismo salvaje, que destruye irreversiblemente los sistemas y medios de vida propios de los pueblos indígenas originarios campesinos. Para Vilca, lo que dice Evo Morales ante los medios es interesante, pero en la práctica hace lo contrario. Son muchos los eventos que están protagonizando para lavar su imagen, sobre todo en el plano internacional, obviamente también a nivel local, y para ello las organizaciones sociales son las que están subordinadas al poder, a su ideología. No somos indígenas valederos los críticos que interpelamos sus políticas ni interlocutores válidos. Hay una estratificación social de los pueblos indígenas. Pareciera que hay un indígena de primera, segunda y tercera, aludió al exmandatario Evo Morales. Resaltó que hablar de unidad de los pueblos en boca de Evo Morales es espejismo, ya que durante los 14 años de gobierno de Evo Morales en Bolivia, los pueblos indígenas sufrieron los peores atropellos y violaciones a sus derechos fundamentales. Nuestras organizaciones sociales han sido divididas, cooptadas y sometidas verticalmente al poder político y económico instaurado por el movimiento al socialismo. Ruth Ulipaz Kuki, indígena uchupiamona y representante también, se sumó a las críticas. Para ella es enfermizo el afán de Evo Morales de mentir constantemente en busca de limpiar su imagen en estos ámbitos nacionales e internacionales de sus crímenes contra la madre tierra mediante su capitalismo progresista, cuyo brazo depredador fue el extractivismo que impuso durante 14 años de gobierno en Bolivia. Alipaz dice que Evo Morales destruyó todas las formas de organización del movimiento indígena en Bolivia a través de la división, cooptación, clientelismo, prebendalismo, sojuzgamiento y sometimiento con comercialización de tierras por votos, dictadura sindical y de organizaciones sociales afines a quienes no se sometieron. Fue el caso de quienes nos defendimos en nuestros territorios, como la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de Ríos Beni, Tuichi, Quiquibey, contra la mega hidroeléctrica Chepete Bala,
que al igual que otras 35 organizaciones orgánicas y de base forman la CONTIOCAP para defender nuestros derechos, nuestros territorios y nuestras áreas protegidas de una nefasta dictadura sindical, capitalista y cocalera, dijo con dureza. La dirigente indígena dice que hoy Evo Morales habla de construir la Runa Sur con movimientos sociales, sindicales y afrodescendientes, dejando claro que quiere imponer una América plurinacional con aquellos que lo siguen, lo obedecen, lo reverencian y lo reconocen, y solo reconocen a las mismas organizaciones sometidas a su servicio como las Bartolinas, la CIDOB. Esto significa que quieren imponer su dictadura por encima de los pueblos indígenas originarios campesinos que defendimos nuestra independencia, autonomía y autodeterminación en nuestros territorios y nuestros derechos, argumentó. Anunciaron también que emitirán un comunicado oficial de las organizaciones que las conforman sobre la creación de Runa Sur. Al respecto de estas críticas a las palabras de Evo Morales y los otros representantes de los otros países, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que Evo Morales realza lo indígena y la madre tierra a nivel internacional simplemente para lavarse la cara y tener algo de vigencia a nivel internacional? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de estas críticas a la conformación de Runa Sur, un sueño de Evo Morales. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.